Saludos, muy buenos días. Hasta las 9, tiempo para la actualidad religiosa en Iglesia Noticia, en la cadena COPE. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de este domingo 7 de abril de 2013, segundo domingo de Pascua y fiesta de la Divina Misericordia, y estamos aquí una vez más para ofrecerles media hora con lo más destacado en la actualidad eclesial de España y del mundo de estas últimas jornadas. Hoy lo hacemos gracias a Rocío Fernández en el control de sonido y a Margarita García y Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares. La Iglesia española celebra hoy una jornada por la vida para promover el cuidado y la defensa de la vida humana. La Catedral de Córdoba acoge esta mañana la beatificación de Cristóbal de Santa Catalina, fundador de las Hospitalarias de Jesús Nazareno. Con el vídeo Una asignatura apasionante, la Conferencia Episcopal recuerda la importancia de la asignatura de religión en la formación integral de la persona. El Papa toma esta tarde posesión de la Cátedra Romana en la Basílica de San Juan de Letrán. El lunes rezó ante la tumba de San Pedro y el martes ante la del Beato Juan Pablo II en el 8º aniversario de su muerte. El cardenal Santos Abril destaca en los micrófonos de COPE la continuidad en los últimos pontificados. Se ha celebrado en Madrid una nueva edición de la Semana de Vida Religiosa organizada por los claretianos. El cardenal Sistac recibirá el miércoles la medalla de oro de la Generalitat de Cataluña. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Con el lema Humano desde el principio, la Iglesia española celebra este domingo la Jornada por la Vida con el fin de impulsar el trabajo pastoral de las diócesis en este ámbito de la promoción y la defensa de la vida humana en estos momentos en que sufre una evidente falta de protección. Una Jornada por la Vida que se celebra cada año en torno a la fiesta de la Anunciación de la Virgen y que ha sido retrasada en esta ocasión por coincidir con la Semana Santa. Luis de Prada es el responsable de la Subcomisión de Familia y Vida en la Conferencia Episcopal. Buenos días. Buenos días. Antes de nada, ¿la pastoral de defensa de la vida forma ya parte, está consolidada en la vida de las diócesis? Poco a poco, yo creo que sí, aunque poco a poco debería consolidarse más, ¿no? Hay que trabajar más, creo que es un campo que todavía hay que trabajar más. Pero creo que gracias a Dios, en parte también por el impulso de todas las asociaciones, grupos civiles, está provocando una buena reacción y creo que sí, que poco a poco se va consolidando. Uh-huh. ¿Qué aspectos destacaría del mensaje de los obispos para esta Jornada por la Vida? Hombre, la preocupación de los obispos por el tema de la vida, preocupación que ellos quieren extender a toda la Iglesia, porque claro, no es solo preocupación de los obispos en este sentido, sino que es de toda la Iglesia, porque la vida es sagrada desde el principio hasta el final. En este sentido, este año, con el lema Humano desde el principio, lo que se quiere resaltar es esto, es la importancia, el valor de la vida humana, la dignidad de la vida humana, que es irrenunciable. La vida es irrenunciable, innegable, y tenemos que defenderla como sea. ¿En qué aspectos concretos debe avanzar ese compromiso de los católicos en la defensa de la vida? Hombre, muchos aspectos. Hombre, el primero de todos sería el no olvidarse el aspecto, como ha dicho Monseñor Retspla, el aspecto orante. Hay que pedir a Dios. Y luego el comprometerse también, por ejemplo, pues un aspecto sería en el aspecto político, de alguna manera urgir a nuestros políticos también a que legislen a favor de la vida, y ya en el extremo sería pues lo que dijo la Conferencia Episcopal también, pues negarse a aceptar leyes que son injustas o que pueden ser injustas, que atacan la vida, por ejemplo. Y hay pues multitud de aspectos también a nivel asistencial, ayudar a las madres a que puedan atender a los hijos. En fin, un campo, como ve enorme en todos los sentidos. ¿Sí? Sí, porque un aspecto siempre pendiente que señalaba es el de la formación y sobre todo el cuidado de quienes trabajan a diario en esa defensa de la vida. ¿Qué es lo que sería más urgente en estos momentos en ese campo? Bueno, creo que sería urgentísimo el que todos nos coordináramos, el que estuviéramos más unidos y no fuera cada uno por su cuenta, ¿no? Sino que hubiera una unidad. Entonces, en este sentido, esta actividad que va a haber el día, o que ha habido el día 6, el sábado, Jornada por la Vida de carácter civil, pues es un paso gigante en el sentido de que se han conseguido pues aunar muchas organizaciones. Quizás sería lo primero de todo este aspecto, ¿no? El de unirnos todos y tomar conciencia de que la vida es algo que toca a todos, seamos católicos, no seamos católicos, sí, un poco, nos afecta a todos los hombres. Sí, un poco coordinar la parte que sale de la vida civil, digamos, con la religiosa, ¿no? En este caso. Exactamente, sería eso. Yo creo que sería eso. Creo que sería un gran...
y se está trabajando en esto. Es lento porque, hombre, siempre pues hay dificultades, pero creo que hay un espíritu bueno de colaboración y de comprensión por parte de todos. Señalaba también antes la necesaria compromiso, un poco más compromiso de los políticos en este terreno, ¿no?, en este ámbito. Pues sí, porque muchas veces el político puede perderse, ¿no? Puede perderse a lo mejor en la forma de gobierno, ¿no?, la forma de concebir la política, ¿no? Entonces, también es importante la formación social, por eso la doctrina social de la Iglesia decir, oye, que por encima de determinados valores políticos o democráticos está la vida, o sea, hay derechos que son innegociables en todo este sentido, ¿no? Entonces sí urgía que los políticos tomasen más conciencia de la importancia de la vida, pero en todos los sentidos, no solo a nivel político, sino también a nivel social, o sea, la vida socialmente, claro, si no hay vida no hay sociedad, o sea que realmente hay que cuidar mucho todo esto, ¿no? Está efectivamente la vida por encima de gobiernos, del propio Estado, sin embargo, ¿goza de la necesaria protección hoy día en España? Pues hombre, gustaría que gozase de más protección, mucha más protección. O sea, habría que exigir más a los políticos que tenían que ser valientes y proteger a la vida realmente como hay que protegerla, como Dios quiere que se proteja. Podemos terminar la entrevista en todo caso con una palabra de esperanza, ¿no? Siempre la esperanza. Pero la esperanza, por un lado, evidentemente en Cristo, pero también en que Cristo es el que es el hombre para los hombres, el modelo para todos los hombres. Entonces, mirando a Cristo, creo que nos abre un camino de optimismo y de esperanza. Y también, algo muy importante, creo que la sociedad poco a poco va tomando conciencia de la vida, la importancia de la vida. Don Luis de Prada, responsable de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, muchas gracias por acompañarnos hoy en Iglesia Noticia y buenos días. Adiós, gracias, muchas gracias a vosotros. Adiós. La diócesis de Córdoba acogerá este domingo por primera vez en su historia una beatificación, la del padre Cristóbal de Santa Catalina, fundador de la Congregación Hospitalaria de Jesús Nazareno. Su proceso, que estaba abierto desde 1773, concluyó el pasado diciembre con la firma del decreto pontificio que aprobaba el milagro requerido para su beatificación. La ceremonia tendrá lugar a partir de las 11 de la mañana en la Catedral de Córdoba, presidida por el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Nos amplía esta información desde COPE Córdoba, Natividad Gavira. El padre Cristóbal de Santa Catalina es beatificado hoy en la Catedral de Córdoba con la presencia del nuncio de su santidad, el Papa, además del obispo de Córdoba, el arzobispo de Sevilla y un buen número de obispos de diócesis españolas. Todo está preparado después de los intensos trabajos que culminan con 3 siglos desde que se abrió el proceso de beatificación. Todos los cordobeses están invitados a participar en esta ceremonia de beatificación de un sacerdote humilde y cercano al que los cordobeses de su tiempo ya conocían como el Santo Cristóbal. Fue ermitaño y fundador de la Congregación de Jesús Nazareno. Hoy la hermana Mari Carmen, como coordinadora incansable de este acto de beatificación, ha hablado así a la COPE de la figura del padre Cristóbal. Una persona pues cercana, que vive de Dios sencillamente, amiga y entrañable, pero que le importan los pobres, ¿no? Un poco la cercanía y también invitar a todos a decirles que Dios está en el centro de la vida y decírselo con palabras muy sencillas y a lo mejor desde la cordialidad y no tanto, a lo mejor con palabras grandilocuentes que no siempre nos llegan, ¿no?, a todo el mundo. El padre Cristóbal nació hace 3 siglos en Mérida, pero fue en Córdoba donde desarrolló toda su labor pastoral orientada a la ayuda a los más pobres. Antonio Gil Moreno es sacerdote, periodista, durante muchos años delegado de medios de comunicación de la diócesis de Córdoba, actualmente párroco de San Lorenzo en la capital andaluza y autor de una biografía del nuevo beato titulada Luces en las manos. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué aspectos destacarías de la biografía del nuevo beato que, recordamos, vivió allá por el siglo XVII? Efectivamente, pertenece al siglo XVII, pues es un hombre con una gran personalidad. Desgraciadamente ha estado oculto durante mucho tiempo, durante siglos, pero realmente buceando un poco en su vida nos damos cuenta de que tuvo grandes virtudes y grandes valores, humanos y cristianos. Por una parte fue un hombre contemplativo y por otra parte fue un hombre activo en el campo hermoso de la caridad. Su vida, como decías, tiene 2 partes diferentes, una de retiro, otra de trabajo público, digamos, con los más necesitados. Él había nacido de todas maneras en Extremadura, ¿no? Él nace en Mérida, en el año 1638. Está en Mérida durante 30 años.
primero es capellán del ejército en Portugal, en todos los conflictos de Portugal, después vuelve de nuevo a Mérida y cuando tiene, a los 30 años se marcha después de un incidente que, debió de suceder algo raro con un amigo suyo que muere apuñalado, y entonces él emprende el camino a pie desde Mérida hasta Córdoba, hasta la Sierra de Córdoba, donde se encuentran varios eremitorios, e inicia así una especie de vida penitencial que por una parte afecta a él, a su persona, que quiere ser santo por esta vía de la contemplación, y por otra parte también él se convierte un poco en maestro de ermitaños y impulsa una gran renovación de los distintos eremitorios que estaban en la Sierra de Córdoba en aquella época. Esa parte eremítica, y después vuelta a la vida pública, digamos, y trabajo sobre todo en la última etapa de su vida junto a los enfermos y la fundación. ¿Qué le lleva a fundar una congregación religiosa? Él le propone ser capellán de una hermandad, que es la Hermandad de Jesús Nazareno, una cofradía. Hay que tener en cuenta las circunstancias que vivía Córdoba en el siglo XVII. Era una sociedad muy corrompida, y había una gran desigualdad entre las clases sociales. Y por una parte nos encontramos con que la clase alta, la clase poderosa, vivía muy bien, con grandes comilonas, y sin embargo muchísima gente estaba totalmente abandonada, pero abandonada hasta el punto de que había mucha gente que se la comían los gusanos, por decirlo en términos coloquiales, ¿no? Entonces, cuando él lo nombran capellán de esta hermandad de Jesús Nazareno, donde pertenecían o a la que pertenecían muchos potentados, esta hermandad tiene un hospitalito muy pequeño, solamente con 6 camas, que puede atender muy poquitos casos. Él se entrega de lleno a la hermandad y se entrega de lleno a la gente más desamparada, sobre todo a las mujeres metidas en la prostitución, mujeres ancianas totalmente abandonadas, y funda la congregación de los hermanos y de las hermanas hospitalarias de Jesús Nazareno. Esta es su gran obra, la congregación de las hermanas hospitalarias de Jesús Nazareno, con una especie de eslogan que es una revelación que le hace Jesús Nazareno al Padre Cristóbal. Mi providencia y tu fe mantendrán esto en pie. Está puesta en todas las casas de la congregación. Mi providencia y tu fe mantendrán esta casa en pie. Y esta es su gran obra, es la entrega total. Su fama de santidad empieza a iniciarse hasta el día de su muerte en la capital cordobesa, su entrega a los demás, a los más pobres y a los más desfavorecidos. Una labor caritativa ahí en esa ciudad de Córdoba que ha permanecido en la memoria y en el recuerdo, y que ahora celebramos especialmente este domingo, ¿no? Efectivamente. Después de tanto tiempo, el padre Cristóbal de Santa Catalina pasa de venerable, pasa a beato, con la gran significación de que es la primera beatificación que se realiza en la Catedral de Córdoba. Esto es un hito, es un acontecimiento histórico, y es un acontecimiento que se va a vivir con una gran ilusión y con un gran cariño, y la gente espera esta beatificación, primero por el significado histórico y segundo por la gran personalidad del padre Cristóbal. Antonio Gil, sacerdote, periodista de la Diócesis de Córdoba, muchas gracias por acompañarnos este domingo en Iglesia Noticia, y muy buenos días. Buenos días. Seguimos en Iglesia Noticia con el objetivo de responder a la llamada para renovar la fe en toda la Iglesia. Se ha celebrado una nueva edición, la número 42, de la Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada, que organiza cada año, en esta primera semana de Pascua, el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Claretianos. Margarita García. La búsqueda de Dios, la alegría de la fe en la vida consagrada es el lema de esta edición número 42 de la Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada, quienes han querido responder a la propuesta de Benedicto XVI de renovar la fe. Uno de los objetivos principales ha sido el de ayudarse entre los consagrados a caer en la cuenta de qué está significando la experiencia de Dios en la vida consagrada, pero se han tratado otros temas. Escuchamos a Bonifacio Fernández, director del Instituto Teológico de Vida Religiosa. Conectar con esa memoria ardiente de la vida monástica, que es la voluntad radical de buscar a Dios, ¿no? Nos hemos propuesto, dado que se experimenta en la sociedad actual como un cierto cansancio cultural sobre la experiencia de Dios, cómo podemos reconocer y también testimoniar caminos de esa experiencia de Dios. Ante este cansancio de Dios del que hablaba el padre Bonifacio, el claretiano explicó en el espejo que uno de estos signos de testimonio es la alegría de creer. Estos y otros temas han sido los que han tratado más de 500 participantes de esta convocatoria nacional, que es una de las más significativas de la vida consagrada. Y entre los ponentes, el nuncio en España, don Renzo Fratini, o el presidente de Confer, el padre Elías Rollón.
La Conferencia Episcopal acaba de lanzar el vídeo Una historia apasionante, que se está difundiendo por Internet y por las principales redes sociales para resaltar la importancia de la asignatura de religión para la formación integral de los alumnos. Amparo Latre. Actualmente, 2 de cada 3 alumnos eligen cursar voluntariamente religión. A ellos va dirigido este vídeo, que supone una continuidad con las campañas que la Conferencia Episcopal ha desarrollado en los últimos años. Isidro Catela es el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal. Como han podido ver, son 4 minutos de un vídeo muy amable, que en cierta medida quiere ser un homenaje no solo a la asignatura de religión, sino a los profesores, a los padres y a los alumnos que año tras año eligen la asignatura de religión en la escuela, y una motivación expresa para que esta asignatura apasionante siga siendo elegida en libertad. Está centrado en las palabras que un profesor de religión dirige a sus alumnos el primer día de clase. Estos pasan de la apatía más absoluta al interés más sincero a medida que él les explica que en sus clases descubrirán lo que da sentido a sus vidas y entenderán mejor la cultura en la que viven. ¿De verdad queréis tener las claves para evitar crisis como la que estamos viviendo? Será aquí donde aprenderéis cuál es la mejor inversión que podéis realizar. Porque lo que determina el futuro de un país no son las personas, sino dónde ponen el corazón esas personas. La productora A259 Film se ha encargado de la realización técnica del vídeo, que se puede ver en teprometounasignaturaapasionante.com, en Facebook y Twitter, donde se promocionará con el hashtag #ApúntateAReli, y forma parte de una campaña de comunicación que busca que los jóvenes descubran en la religión una asignatura apasionante. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. La noticia. Siempre en COPE. Más de 600 personas han sido evacuadas en la localidad de Barbaño, en Badajoz, de forma preventiva ante el riesgo de inundaciones. Ángel Expósito. Ascienden a 3 las personas muertas por el desprendimiento del puente sobre la Nacional 420 en Ciudad Real. La economía española caerá este año un 1,5%. Esa es al menos la previsión que apunta el Banco. COPE. Estar informado. Gracias ancora. Es el Papa Francisco. Por la vostra presencia. En él, solo la esperanza. Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único. Un verdadero tesoro espiritual. En él, solo la esperanza. Ya en tu librería religiosa. Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana. Para más información, llama al 91 343 9791 o escribe a este correo bac@bac-editorial.es. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Y en Iglesia Noticia, la actualidad internacional nos acerca ahora hasta el Vaticano. El Papa toma posesión a las 5:30 de esta tarde de la Cátedra Romana de la Basílica de San Juan de Letrán, la llamada Madre de todas las iglesias, como obispo de Roma. Un acto más en una semana también intensa de actividad. El Papa Francisco realizó el martes una visita a la tumba del beato Juan Pablo II en el 8º aniversario de su muerte, después del cierre al público de la Basílica de San Pedro. El Papa estuvo largo tiempo arrodillado en silenciosa oración ante la tumba y se detuvo después también en las tumbas del beato Juan XXIII y de San Pío X. Según informó un comunicado de la Santa Sede, este gesto del Papa, así como su visita a las grutas del Vaticano para orar ante la tumba de San Pedro el lunes, expresan la profunda continuidad del ministerio petrino de los papas, que Francisco vive y siente intensamente, algo que se refleja también en las numerosas llamadas telefónicas con su predecesor Benedicto XVI. Y en la habitual audiencia de los miércoles, retomando las catequesis en el año de la fe de su predecesor, el Papa Francisco recordó que la muerte y resurrección de Cristo son el corazón de nuestra fe. Invitó por eso a los fieles a llevar a todos esta alegría, porque dijo: la resurrección de Cristo es nuestra fuerza. La resurrección que ci apre a la esperanza più grande, perché apre es la resurrección de Cristo la que nos abre a una esperanza más grande, porque abre nuestra vida y la vida del mundo al futuro eterno de Dios, a la felicidad plena, a la certeza de que el mal, el pecado, la muerte pueden ser vencidos. Y esto nos lleva a vivir con más confianza la realidad cotidiana, a afrontarla con coraje y compromiso. La resurrección de Cristo ilumina con una luz nueva la realidad cotidiana. La resurrección de Cristo es nuestra fuerza.
Y el Papa animó a los jóvenes a llevar a este mundo que sufre las guerras, el mal y el pecado el mensaje de esperanza de la resurrección y dedicó especiales palabras a las mujeres, las primeras que recibieron la noticia. I primi testimoni della nascita di Gesù. Los primeros testigos del nacimiento de Jesús son los pastores, gente sencilla y humilde. El primer testimonio de la resurrección lo reciben las mujeres, y esto es bello. Y esta es la misión de las mujeres, de las madres, dar testimonio a sus hijos de que Jesús está vivo, resucitado. Madres y mujeres, adelante con vuestro testimonio. En torno a algunas palabras y a algunos gestos de estos primeros días del Papa Francisco, el comentario desde Roma de Paloma Gómez Borrero. Desde la fumata blanca, desde el primer momento, Papa Francisco nos preanuncia gestos sorprendentes, pero sin duda lo mayor lo constatamos el Jueves Santo. Quiso celebrar la liturgia de la solemne misa in cena Domine en la intimidad de la cárcel de menores de Casal di Marmo. Lavó y besó los pies de los 12 detenidos, de ellos 2 muchachas, una de 15 años, que ha salido y vuelto a entrar en la prisión 6 veces. Fue el gesto de un papa siervo de los siervos, de los últimos, de los hermajeados. Raro es el día que Papa Francisco deja de sorprender con su cercanía, su sencillez, contagia y entusiasma. Le llaman ya en Roma efecto Papa Francisco. La pasada audiencia general fue un canto a la mujer, testimonio, dijo, determinante e imprescindible del gran acontecimiento de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Exaltó la misión de la mujer, de la madre y de la abuela. ¿Cuántas veces nos habla de su abuela, que tanto influyó en su niñez y a la que recuerda con especial cariño? Al terminar la audiencia y en ese su recorrido imprevisto, acercándose a los fieles, se bajó del jeep en el sector donde están los enfermos. Ya una niña, con las piernas escayoladas, la bendijo y le dejó su firma en la escayola. Otro de estos sorprendentes ejemplos tuvo el marco de la Secretaría de Estado. Muy temprano entró en los despachos de la tercera logia del Palacio Apostólico, donde todavía no habían llegado los monseñores. Estaba solo el ujier encargado de encender las luces y de preparar los despachos. Al ver aquel derroche eléctrico, le pidió que los apagara, porque advirtió sonriendo, en un momento de crisis hay que dar ejemplo, y con el ahorro de tantas bombillas encendidas se pueden cubrir los gastos de una parroquia. Seguro que se acordó de las enseñanzas de la abuela y del proverbio que le decía: un céntimo ahorrado es un céntimo ganado, o lo innecesario, aunque cueste solo poco, es caro. Gracias, Paloma. El cardenal español Santos Abril, actual arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma y uno de los 5 cardenales españoles que participaron en el cónclave, estuvo el jueves en el programa El Espejo de COPE. Entre otras cosas, habló de una continuidad en los últimos pontificados. Hay una continuidad evidente. Esto no quiere decir que cada uno de los papas no tenga su propia personalidad, pero desde luego hay una continuidad no solamente en lo estrictamente doctrinal, sino incluso en su lectura, digamos, de la realidad social, de la realidad de un momento, de la realidad política, sociológica, etcétera, con todas las implicaciones que esto trae también para la Iglesia. También desmintió el cardenal Abril algunas informaciones sobre la Curia Vaticana. Estas fueron sus palabras. Y mi experiencia personal ha sido lo de una inmensa mayoría de personas que se dedican con una generosidad extraordinaria, sin contar tiempo, si había que hacer algo por el bien de la Iglesia y por ayudar al Santo Padre. Esto es una realidad que he vivido y, por lo tanto, de la que puedo dar testimonio bien directo. Y esto es lo que en la gran parte de los casos se vive dentro de la Curia Romana. Que puede haber algún caso, puede haber alguno donde quizás puede haber algún fallo, puede haber etcétera, pues es muy difícil evitar que donde hay hombres pues no haya también alguna limitación. Pero tengo que decir que hay un gran sentido de dedicación al propio deber y sobre todo de un gran deseo de ayudar al Papa en las diversas funciones, en los diversos dicasterios en los que se trabaja. Por lo tanto, mi imagen de la Curia no es la que tantas veces se da de una manera muy distorsionada en tantos de los medios de comunicación social. Es el momento en Iglesia Noticia para el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días. Muy buenos días. Lo ha contado el cardenal Comastri, arcipreste de la Basílica de San Pedro, que acompañaba al Papa en su visita al sepulcro del pescador de Galilea, 7 metros por debajo del altar de la confesión de la Basílica. En el llamado mausoleo de los egipcios, de finales del siglo II,
hay en medio de sepulturas paganas una sepultura cristiana. Le comentaban al Papa que, como la levadura, el cristianismo estaba entrando en el mundo pagano, y exclamó: lo mismo pasa hoy, somos levadura en medio de un mundo pagano. Ante la tumba del apóstol, de rodillas, le oyeron repetir en voz alta las palabras de Pedro: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. De todas las maravillosas frases que el Papa Francisco nos lleva dichas desde que fue elegido, me quedo con esta. Los cronistas no dan abasto a la hora de recoger lo que nos viene diciendo este hombre de Dios tan cercano al pueblo, y los más lúcidos comentan que no hay mejor manera de decir las cosas que hacerlas. El Papa, como sus antecesores y a su manera, las está haciendo. La cosa no es si nos gusta o deja de gustarnos, sino si nosotros le gustamos a él. Podemos edificar muchas cosas, nos ha interpelado, pero si no confesamos a Jesucristo, la cosa no funciona. Nos convertimos en una ONG humanitaria y compasiva, pero no en iglesia. Cuando no se confiesa a Cristo, se confiesa la mundanidad del diablo. Así de clarito nos lo ha soltado. Y hablando de confesar, ha pedido a los sacerdotes que no sean meros gestores y que dejen abiertas las iglesias día y noche y la luz encendida en los confesionarios, y veréis cómo se forman colas. Hay mucha hambre de limpieza y de esperanza en los desiertos humanos, mucha, y de ternura, y de perdón, y de misericordia, y de alegría pascual. Muchas veces preferimos mantener nuestras seguridades, tenemos miedo de las sorpresas de Dios, y Él nos sorprende siempre. Dios es así. La primera gran sorpresa ha sido este Papa, que nos llama a no cerrarnos a la vida nueva que Cristo resucitado nos trae. No es algo solo de Semana Santa o de Pascua Florida. Para un cristiano, la Pascua es todos los días, cada día. Muy feliz Pascua del Señor para cada uno de ustedes. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Con ocasión del bicentenario de las Cortes de Cádiz, la ciudad andaluza ha sido elegida para celebrar allí este año el Encuentro Nacional de Cabildos Colegiales y Catedrales de España. Nos lo cuenta desde COPE Cádiz Fernando Crespo. El tema que ha centrado este Encuentro Nacional de Cabildos Colegiales y Catedrales de España y que se celebra anualmente en una ciudad de nuestro país ha sido la Iglesia y la Constitución de 1812. En esta ocasión se ha celebrado en la capital gaditana con motivo del bicentenario de las Cortes de Cádiz, ya que el 30% de los diputados de la época eran clérigos, en su mayoría canónigos. Se han celebrado a lo largo de la semana conferencias, visitas y exposiciones enfocadas al interés común de las catedrales bajo una temática litúrgica, histórico-artística, patrimonial y cultural. En esta ocasión, las conferencias han tenido lugar en el legendario y reconocido oratorio de San Felipe Neri. Escuchamos a Rafael Bez Palomino, es canónigo de la Catedral de Cádiz. Hemos paseado por Cádiz, hemos andado también por Medina, hemos ido a buscar las raíces de nuestra fe, a Medina Sidonia, hemos ido al santuario de la Virgen de los Santos en Alcalá y también hemos visitado en San Fernando el Panteón de Marinos Ilustres, ¿no? Igual que hacíamos con el oratorio y con la Santa Cueva de Cádiz, pues nos parecía también importante que se visitaran estos enclaves. A este Encuentro Nacional de Cabildos Colegiales y Catedrales de España acudieron un centenar de participantes representando a todas las catedrales del país. El arzobispo de Barcelona, el cardenal Luis Martínez Sistac, recibirá el próximo miércoles la Medalla de Oro de la Generalitat de Cataluña por su aportación a la visita del Papa y en reconocimiento al trabajo de la Iglesia con los más necesitados. Y recordamos que el martes se presentaron en la Casa de América los actos conmemorativos del tercer centenario del nacimiento de Fray Junípero Serra, fundador de los primeros asentamientos en el actual estado de California en los Estados Unidos. No hay tiempo para más. Hasta aquí la actualidad eclesiana en el informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE en este segundo domingo de la Pascua. Volveremos dentro de 7 días a partir de las 8:30. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Con el saludo de Eva Galvache y de Faustino Catalina, les dejamos como siempre con la última hora de la actualidad en España y en el mundo y después con la Santa Misa.